Estaba bien. Caminaba todos los días, comía lo que quería y pensaba que, mientras no me doliera, tenía todo bajo control. Pero un día, sin previo aviso, empecé a despertarme con los ojos hinchados y a levantarme 2 o 3 veces por la noche para orinar. Al principio, lo atribuía a la edad. Pero luego, la fatiga persistente, las náuseas inexplicables y la orina extrañamente espumosa me detuvieron. Fui al médico casi por costumbre y me fui con un diagnóstico que me cambió la vida: insuficiencia renal en fase inicial. Lo peor no fueron las noticias. Fue oír al médico decir: esto lleva años ocurriendo y no lo sabías. Fue entonces cuando comprendí que los riñones no gritan ni dan señales de alerta. Fallan en silencio. Y muchos hombres son como yo, viviendo con la impresión de que estamos bien, cuando en realidad nuestros cuerpos piden ayuda. Por eso este video es para ti, para que no te pase lo mismo. Seamos claros, directos y sensatos sobre los hábitos diarios que dañan tus riñones sin que te des cuenta. Mira hasta el final, porque lo que aprendas hoy podría cambiar tu salud y tu vida. Dale me gusta si valoras tu salud, suscríbete al canal y compártelo con un amigo o familiar que, como tú, merezca mantenerse fuerte. Deja un comentario, es muy real, duele. Si este video te pareció significativo, déjalo. Todo empezó con una consulta de rutina. Un hombre de 61 años, ex conductor de autobuses en Ciudad de México, fue al médico porque sentía dolor en la parte baja de la espalda. No era intenso, pero sí constante. Pensó que quizás era la postura o el colchón viejo. El doctor, por precaución, le pidió algunos exámenes: orina, sangre y una ecografía. Días después, cuando llegaron los resultados, su rostro cambió. Su nivel de creatinina estaba elevado. Había proteínas en la orina. Y sus riñones, silenciosamente, llevaban tiempo funcionando al 50%. El paciente no lo podía creer. Pero doctor, yo no siento nada grave, dijo. Y el médico respondió con una frase que lo dejó helado: ese es el problema. Los riñones no duelen. No avisan. Solo se apagan. La insuficiencia renal es una de esas enfermedades que caminan a tu lado durante años sin que la percibas. No produce fiebre, no provoca un dolor agudo, no te deja en cama de inmediato. Al contrario, se disfraza de cosas comunes: cansancio que atribuyes a la edad, piernas hinchadas que achacas al calor, cambios en la orina que ignoras por vergüenza o rutina. Así, el daño avanza, en silencio. De hecho, más del 90% de las personas con daño renal en etapas iniciales no lo saben. Y cuando finalmente lo descubren, muchas veces ya es tarde. Algunos ya están cerca de la diálisis. Otros necesitan un trasplante. ¿Por qué pasa esto? Porque hemos aprendido a vivir ignorando las señales pequeñas. Porque muchos hombres mayores de 50, acostumbrados a ser fuertes y autosuficientes, minimizan los síntomas. Pensamos que es normal cansarse más, orinar más seguido, dormir menos profundo. Y sí, puede ser parte del envejecimiento. Pero también puede ser la forma en que el cuerpo intenta hablarnos, bajito, pero a tiempo. Hay señales sutiles, casi invisibles, que no deberíamos ignorar nunca. Por ejemplo, despertarse una o más veces por la noche para orinar, especialmente si antes no sucedía. Notar que la orina es más espumosa de lo habitual, como si tuviera jabón. Ver los párpados o el rostro hinchado al despertar, sin haber llorado ni dormido mal. Sentir picazón en la piel sin causa clara. Todo eso puede ser una señal de que los riñones están luchando en silencio. Y cuando ya el daño es más avanzado,
aparecen síntomas más graves: fatiga constante, náuseas, pérdida del apetito, dificultad para concentrarse, sensación de neblina mental. A veces, hasta cambios en el aliento, como un olor metálico. Pero para entonces, el daño ya es profundo. Por eso, el momento de actuar no es cuando sientes que algo va mal, es antes, cuando aún todo parece estar bien. En ese sentido, los riñones son como los pilares de una casa antigua. No hacen ruido cuando se debilitan. Pero un día, sin previo aviso, el techo puede venirse abajo. Y entonces, reconstruir es más difícil, más costoso, más doloroso. La clave está en mirar antes, en prevenir. No se trata de vivir con miedo, sino con conciencia. Y aquí viene una pausa necesaria. Quiero que pienses en tu cuerpo como un compañero silencioso. Uno que trabaja día y noche, filtrando toxinas, regulando tu presión, ayudándote a mantenerte de pie. ¿Cuándo fue la última vez que le prestaste atención? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste ese susurro leve que dice algo no anda bien? Tal vez ha llegado el momento de dejar de ignorarlo. Porque el enemigo más peligroso no es el que grita, sino el que se esconde. Y cuando se trata de tu salud, el silencio no es calma, es advertencia. No ignores lo que no duele. A los 50, el cuerpo ya no juega. Lo que calla, lo está diciendo todo. En la próxima parte, veremos por qué incluso cuando te sientes bien, puedes estar haciéndole daño a tus riñones cada día sin darte cuenta. Y lo peor, con hábitos que creemos normales, incluso saludables. A veces creemos que los grandes problemas de salud aparecen de pronto, como una tormenta inesperada. Pero en realidad, muchas enfermedades se construyen día a día, con pequeñas decisiones casi invisibles. Así ocurre con el daño renal. No es un evento. Es una acumulación. Y lo más alarmante es que algunos de los hábitos que destruyen tus riñones no solo son comunes, sino que incluso los consideramos normales, inofensivos o parte de la edad. Hoy quiero abrirte los ojos. No para asustarte, sino para darte el poder de prevenir, de decidir con conciencia. Aquí están los 7 errores cotidianos que más daño le hacen a tus riñones y que probablemente tú o alguien que amas está cometiendo sin saberlo. El primero es no hacerse chequeos básicos. Hay hombres que no se hacen un análisis de sangre desde hace 10 años. Otros nunca se han hecho un examen de orina. Pensamos que si no sentimos dolor, no hace falta. Pero la insuficiencia renal no duele en sus etapas tempranas. Y si esperas a sentirte mal, quizás ya sea tarde. Un simple examen de sangre para ver tus niveles de creatinina y uno de orina para detectar proteínas o sedimentos pueden salvarte la vida. No exagero. Yo conocí a un hombre de 59 años en Lima que fue al médico por una gripe persistente y en los análisis le descubrieron daño renal avanzado. Él no sentía nada. No tenía síntomas evidentes. Pero sus riñones ya estaban trabajando al 40%. ¿Por qué no lo supo antes? Porque nunca se había hecho un chequeo. Nunca. El segundo error es tomar medicamentos sin control. Y este es uno de los más frecuentes. ¿Quién no ha tomado un ibuprofeno por dolor de espalda? ¿Un omeprazol porque tuvo acidez? ¿Un antibiótico porque sentía malestar? Todos lo hemos hecho. Pero aquí está el problema: muchos medicamentos comunes, si se toman de forma prolongada o sin supervisión médica, pueden dañar directamente los riñones. Los antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, son particularmente peligrosos si se usan en exceso.
Y no se trata solo de la dosis, sino de la frecuencia. Tomarlos una vez por mes no es lo mismo que tomarlos cada semana. Además, algunas vitaminas, como la vitamina C en dosis mayores a 2000 miligramos al día, pueden favorecer la formación de piedras. La vitamina D, si se usa mal, eleva el calcio en sangre y eso puede obstruir los filtros renales. Incluso medicamentos recetados como ciertos antihipertensivos o diuréticos, si no se monitorean, pueden alterar el funcionamiento del riñón. Por eso, mi consejo es simple: nunca tomes medicamentos como si fueran caramelos. Consulta siempre con tu médico. Y si ya tienes más de 50, revisa cada 6 meses todo lo que estás tomando. El tercer hábito dañino es comer como si el cuerpo fuera invencible. Muchos hombres creen que la carne en cada comida es sinónimo de fuerza. Desayunan huevos con jamón, almuerzan carne roja, cenan pollo y repiten. Día tras día. El problema no es la carne en sí, sino el exceso. Una dieta rica en proteínas animales genera un entorno ácido en tu cuerpo. Y cuando la orina se vuelve más ácida, aumenta el riesgo de que ciertos minerales se cristalicen y formen piedras. Además, este ambiente ácido obliga a los riñones a trabajar más, lo que acelera su deterioro. Y hay algo más: muchos de estos hombres consumen poca fruta, poca verdura, pocos granos integrales. La dieta se vuelve monocromática, cargada de grasa, sodio y acidez. En cambio, una alimentación variada, con legumbres, vegetales, frutas frescas y fuentes de proteína vegetal, como lentejas, garbanzos, nueces, puede alcalinizar el cuerpo, reducir la inflamación y proteger los riñones. La fuerza no está en el filete grande. Está en el equilibrio. El cuarto error es abusar de la sal, sobre todo de la sal escondida. Muchos creen que no consumen tanta sal porque no le echan mucho al plato. Pero la realidad es que más del 70% del sodio que ingerimos no viene del salero, sino de alimentos procesados, pan industrial, embutidos, sopas de sobre, salsas, galletas saladas, comida congelada. Y el riñón sufre con cada miligramo extra. El exceso de sodio aumenta la presión arterial, lo que daña directamente los vasos sanguíneos del riñón. Además, favorece la retención de líquidos y puede contribuir a la formación de cálculos. Hay un dato escalofriante: una sola salchicha puede contener niveles de nitrosaminas equivalentes a fumar varios cigarrillos. Así de fuerte. Y aunque algunas marcas promocionen sales más saludables como la rosada del Himalaya o la sal marina, la verdad es que todas contienen sodio en exceso. La clave es reducir la cantidad total, no cambiar de color. El quinto error es ignorar las señales del cuerpo y retener la orina. Muchos hombres mayores dicen frases como "aguanto un rato más, después voy al baño, no pasa nada". Pero sí pasa. Retener la orina daña la vejiga, favorece la proliferación de bacterias y aumenta el riesgo de infecciones urinarias que pueden llegar hasta los riñones. Además, orinar con frecuencia ayuda a eliminar toxinas. Es como limpiar un filtro: si lo dejas saturado, deja de funcionar. Y lo mismo vale para el intestino. Si retrasas constantemente tus evacuaciones, estás intoxicando tu cuerpo poco a poco. El sexto hábito destructivo es confiar ciegamente en lo natural. Hoy en día, muchas personas consumen tés, infusiones y productos desintoxicantes creyendo que son inocuos. Pero no todo lo natural es seguro. Algunas hierbas como la cola de caballo, el diente de león o la chancapiedra tienen propiedades diuréticas potentes. Si se usan mal, pueden provocar deshidratación, pérdida de minerales esenciales como el potasio o el magnesio y generar alteraciones en la presión arterial.
Incluso pueden desencadenar una insuficiencia renal aguda. Recuerdo el caso de un hombre en Perú que tomaba 3 tazas diarias de infusión de chancapiedra para limpiar sus riñones. Terminó internado con cólico renal severo porque una piedra se movió y obstruyó su uréter. Todo por un mal consejo. Así que si vas a usar remedios naturales, hazlo con criterio, con moderación y con orientación profesional. Y llegamos al 7º error: beber agua solo cuando tienes sed. La sed es un síntoma tardío de deshidratación. Si esperas a tenerla, ya estás tarde. Después de los 50, el cuerpo pierde sensibilidad para detectar la deshidratación. Por eso, lo ideal es beber agua a lo largo del día, aunque no tengas sed. La recomendación básica es tomar unos 30 ml de agua por cada kilo de peso. Si pesas 70 kilogramos, eso equivale a unos 2 litros diarios. Y si haces ejercicio o vives en clima cálido, más. Evita bebidas azucaradas, refrescos, café en exceso. Y sobre todo, no uses botellas de plástico descartable. Elige vidrio o acero inoxidable. Cuida tu agua y cuidarás tus riñones. Hacemos una pausa aquí. Porque quizás, mientras escuchabas cada punto, te diste cuenta de que varios de estos errores también los has cometido tú. No se trata de culparte. Se trata de despertar. Todos hemos cometido fallos. Pero no todos hemos tenido la oportunidad de corregirlos a tiempo. Tú la tienes hoy. Aprovechala. En la siguiente parte, quiero mostrarte que no todo está perdido. Que incluso si ya tienes daño renal, hay cosas que puedes hacer para mejorar, para detener el avance, para volver a recuperar el control. Porque el cuerpo no quiere rendirse. Solo necesita que tú dejes de empujarlo hacia el abismo. Hay una verdad que los hombres solemos ignorar por costumbre, por orgullo o simplemente por miedo: el cuerpo puede recuperarse, pero solo si dejamos de agredirlo. Y cuando hablamos de los riñones, esto es aún más cierto. Porque aunque son silenciosos, son también resilientes. Pueden resistir durante años el maltrato diario, el exceso de sal, los medicamentos sin control, la deshidratación, pero cuando por fin nos detenemos, les damos descanso, les ofrecemos lo que necesitan, entonces responden. Y no hablo de milagros, hablo de biología. Hablo de respeto por una maquinaria perfecta que solo pide una cosa: que dejemos de sabotearla. Conocí a Ernesto, un hombre de 63 años de Barranquilla, que vivió durante años con hipertensión mal controlada. Comía mucho embutido, bebía poca agua, tomaba antiinflamatorios cuando le dolía la rodilla, y nunca se había hecho un examen de sangre. Hasta que una noche, el cansancio lo venció antes de cenar. Fue al médico pensando que tenía anemia, pero el diagnóstico fue otro: insuficiencia renal moderada. Le dijeron que, si seguía igual, en 2 años estaría en diálisis. Ese día, Ernesto no lloró. Pero esa misma noche, al ver a su nieto dormido sobre el sofá, se prometió cambiar. Y lo hizo. Hoy, 3 años después, sus riñones no están perfectos, pero tampoco están peor. Están estables. ¿Cómo lo logró? No con tratamientos caros ni fórmulas secretas. Lo logró con acciones simples, constantes y profundamente humanas. Te las comparto porque pueden ayudarte a ti también si decides empezar hoy. Lo primero que hizo fue hidratarse de forma consciente. Puso una botella de agua de vidrio junto a su cama, otra en su escritorio, y se propuso tomar un vaso cada 2 horas. No esperaba a tener sed. Lo hacía como un acto de disciplina. Al poco tiempo, su piel mejoró, dormía mejor y la orina volvió a ser clara.
Los riñones necesitan agua para filtrar correctamente. Cuando no hay suficiente, las toxinas se concentran y el daño se acelera. Agua limpia todos los días. Ese fue su primer cambio. El segundo fue ajustar su alimentación. No dejó de comer carne, pero dejó de hacerlo 3 veces al día. Redujo los embutidos, los productos procesados y las comidas con salsas artificiales. Aprendió a leer las etiquetas. Descubrió que el jamón tenía más sodio que una cucharada de sal. Empezó a cocinar más en casa, a usar hierbas naturales como orégano, cúrcuma y pimienta en vez de sazonadores industriales. Y lo más importante, incorporó más verduras, frutas frescas y legumbres. No por moda, sino por salud. Los alimentos naturales reducen la acidez en el cuerpo, disminuyen la inflamación y aligeran la carga renal. El tercer cambio fue dejar de automedicarse. Durante años había tomado antiinflamatorios como si fueran pastillas de menta. Cuando le dolía algo, los usaba. Ahora, cada vez que siente dolor, consulta a su médico. Y si necesita un tratamiento, lo hace con exámenes de control y seguimiento. Porque entendió algo clave: lo que calma un dolor de rodilla hoy puede causar un daño irreversible en los riñones mañana. El cuarto hábito que transformó su vida fue dejar de ignorar las señales. Si notaba que orinaba con espuma, lo anotaba. Si sentía náuseas sin razón, lo comentaba. Si un día amanecía con los ojos hinchados, se preguntaba qué comió el día anterior. Comenzó a escuchar su cuerpo como quien escucha a un amigo que antes ignoraba. Y poco a poco, ese cuerpo empezó a agradecer. Y finalmente, Ernesto dejó de ver su salud como un tema individual. Entendió que cuidarse no era solo para él. Era por su esposa, que temía perderlo. Por su nieto, que lo esperaba en el parque. Por su hermana, que ya dependía de una máquina 3 veces por semana. A veces, lo que más nos motiva no es el miedo, sino el amor. Y cuidar los riñones, para él, se convirtió en un acto de amor silencioso pero profundo. Ahora, detente un momento. Piensa en lo que has hecho por tu salud en los últimos meses. ¿Tomas agua suficiente? ¿Comes por costumbre o con conciencia? ¿Escuchas tu cuerpo o lo callas? No se trata de cambiarlo todo en un día. Se trata de empezar. De tomar una decisión. Porque los riñones, incluso en daño moderado, pueden estabilizarse e incluso mejorar si reciben lo que necesitan. Pero si sigues igual, si ignoras lo que sabes, si dejas que la rutina te empuje, entonces llegará el día en que la máquina será tu única opción. Y tú no naciste para depender de una máquina. Naciste para vivir con libertad, dignidad, energía. Para caminar, reír, disfrutar un café al amanecer. Pero eso solo será posible si decides cuidar ese par de órganos silenciosos que trabajan por ti cada segundo. Tú puedes salvarlos. Ellos quieren sobrevivir. Solo necesitan que tú también quieras. En la siguiente parte hablaremos de algo que pocos mencionan, que el cuidado de la salud no es egoísmo, sino generosidad. Porque no solo se trata de vivir más, sino de estar presente para quienes nos aman. Y eso, amigo mío, es el motivo más poderoso para empezar hoy. A veces creemos que cuidar la salud es una decisión privada, algo que hacemos por nosotros mismos y nada más. Si me enfermo, es mi problema, decimos. Pero esa frase es una mentira disfrazada de orgullo. Porque cuando la enfermedad llega, nunca llega sola. Afecta a quienes nos aman, a quienes dependen de nosotros, a quienes nos necesitan cerca, lúcidos, de pie. Y cuando se trata de los riñones, esa verdad se vuelve aún más cruda.
La insuficiencia renal no es solo un diagnóstico. Es un estilo de vida impuesto. Horarios de diálisis. Restricciones. Medicamentos de por vida. Y una dependencia que, para muchos hombres mayores de 50, se convierte en una herida al orgullo, una carga para la familia y una prisión silenciosa. Te contaré la historia de Mario, un hombre de 66 años de Guadalajara. Fue siempre fuerte, trabajador, callado. Se levantaba a las 5 de la mañana, preparaba el café, abría su taller de carpintería y volvía a casa al atardecer. Nunca se quejaba. Nunca iba al médico. Tenía esa idea de que los hombres aguantan, que el cuerpo se cura solo, que los dolores son parte de la edad. Hasta que un día se desmayó en plena calle. Lo llevaron al hospital y el diagnóstico fue implacable: insuficiencia renal terminal. Sus riñones ya no funcionaban. Debía empezar diálisis de inmediato. Desde ese momento, su vida cambió. 3 veces por semana debía pasar 4 horas conectado a una máquina que limpiaba su sangre. No podía viajar, no podía trabajar igual, no podía comer lo que le gustaba. Pero lo que más le dolía no era eso. Era ver a su hija faltar al trabajo para acompañarlo. Era ver a su nieta llorar porque no entendía por qué el abuelo ya no iba al parque. Era sentirse una carga. Un hombre que había dado todo y ahora sentía que todo lo perdía. Un día, en silencio, Mario le dijo a su esposa: si hubiera sabido, habría cuidado más de mí. Ella no respondió. Solo lo abrazó. Porque a veces, el amor también se cansa. No porque no quiera, sino porque duele ver al otro apagarse poco a poco. Y aquí está el punto: tú no estás solo. Cada decisión que tomas con tu cuerpo afecta a quienes te rodean. Si cuidas tu salud, no solo prolongas tu vida, también proteges a tu familia del dolor, del miedo, del peso emocional y económico que implica una enfermedad crónica. ¿Lo has pensado? ¿Has mirado a los ojos de tu pareja, de tus hijos, de tus nietos, y te has preguntado si merecen perderte antes de tiempo por algo que sí se podía prevenir? El amor verdadero no solo se demuestra con palabras, ni con regalos, ni con sacrificios laborales. También se demuestra con responsabilidad. Con el coraje de ir al médico. Con el gesto de decir: me cuido, porque quiero estar contigo muchos años más. Con el ejemplo de un hombre que, aunque envejece, no se entrega. Que elige vivir con calidad, con conciencia, con presencia. Y no hablo solo de evitar la diálisis. Hablo de estar lúcido para conversar con tus hijos. De tener energía para jugar con tus nietos. De conservar tu autonomía, tu capacidad de decidir, tu dignidad hasta el final. Porque vivir no es solo respirar. Es estar. Y para estar, hay que cuidarse. La mayoría de los hombres que terminan en tratamiento renal avanzado no llegan allí por mala suerte. Llegan por ignorancia, por descuido, por esa costumbre masculina de postergar el cuerpo hasta que colapsa. Pero tú puedes romper ese patrón. Puedes ser el hombre que actúa a tiempo. Que escucha. Que aprende. Que transforma sus hábitos no solo por él, sino por todos los que lo rodean. Y no necesitas grandes cambios. Solo necesitas constancia. Un vaso de agua cada 2 horas. Menos sal. Más verdura. Menos excusas. Más chequeos. Más respeto por ese cuerpo que, por más que envejezca, sigue siendo tu hogar, tu herramienta, tu puente hacia los demás. Hazlo por ti, sí. Pero también por ella, que no quiere quedarse sola. Por tu hijo, que aún necesita tus consejos.
Por tu nieta, que te busca con los ojos cada vez que entra en la casa. Por tu hermano, que aún recuerda cómo reías. Por tu madre, si aún la tienes, que reza para que te cuides. Por todos los que no te lo dicen, pero que sufren cuando tú callas lo que te duele. Porque al final, cuidar tu salud no es un acto de egoísmo. Es un acto de amor. Y el amor, cuando se cultiva desde el cuidado, deja raíces más fuertes que cualquier herencia. En la siguiente parte, te mostraré las 5 decisiones simples que puedes tomar desde hoy para cambiar tu historia y proteger tus riñones. Porque nunca es tarde cuando decides empezar ahora. Después de escuchar tantas verdades duras, tal vez te preguntes, ¿y ahora qué puedo hacer yo? Esa es, en realidad, la pregunta más importante. Porque saber sin actuar no cambia nada. Y la buena noticia es que no necesitas fórmulas mágicas ni tratamientos costosos. Lo que necesitas es compromiso con lo sencillo. Constancia con lo básico. Y, sobre todo, una decisión firme, la de no dejar que tu salud dependa del azar. A continuación, te comparto 5 decisiones prácticas que puedes tomar desde hoy para cuidar tus riñones y con ellos, cuidar tu vida. La primera decisión, hazte un análisis de sangre y orina al menos una vez al año. Parece obvio, pero muchos hombres pasan décadas sin examinarse. Un simple examen de creatinina, una tira reactiva en la orina y, si es posible, una ecografía renal pueden mostrarte en qué estado están tus riñones, incluso si te sientes perfectamente bien. Recuerda, el daño renal no da señales claras al principio. Por eso, esta decisión puede marcar la diferencia entre detectar un problema a tiempo o llegar cuando ya no hay vuelta atrás. La segunda decisión, bebe agua todos los días, incluso cuando no tengas sed. Después de los 50, la sensación de sed disminuye. El cuerpo ya no te avisa con la misma intensidad. Por eso, si solo bebes agua cuando sientes sed, ya vas tarde. Una regla sencilla, multiplica tu peso en kilos por 30. Ese es el mínimo de mililitros que deberías consumir cada día. Si pesas 70 kilogramos, necesitas al menos 2.100 mililitros de agua. Distribúyelos a lo largo del día. Un vaso al despertar, otro antes del almuerzo, uno por la tarde, uno más antes de la cena. Lleva una botella contigo si estás fuera. Evita bebidas azucaradas o con cafeína en exceso. El agua es el filtro natural de tus riñones. Dásela sin esperar. La tercera decisión, reduce al máximo los alimentos ultraprocesados y la sal escondida. No se trata solo de dejar el salero. El verdadero problema está en el pan industrial, las galletas, las sopas instantáneas, los embutidos, las salsas envasadas. Todos están cargados de sodio, aditivos y conservantes que, con el tiempo, inflaman tus riñones. Aprende a leer etiquetas. Elige alimentos frescos. Cocina en casa. Y usa especias naturales como cúrcuma, romero, ajo, jengibre o limón para dar sabor sin dañar. Tu cuerpo notará la diferencia, y tu presión arterial, una de las grandes enemigas del riñón, también te lo agradecerá. La cuarta decisión, no tomes medicamentos sin indicación médica. Los antiinflamatorios que compras sin receta pueden aliviarte un dolor hoy y dejarte sin función renal mañana. Lo mismo con ciertos antibióticos, suplementos vitamínicos en dosis altas o remedios naturales que, usados sin control, descompensan tu organismo. Si tienes más de 50, cada sustancia que entra en tu cuerpo debe ser monitoreada. Consulta siempre con tu médico. Hazlo no porque estés enfermo, sino porque quieres seguir estando bien. La quinta decisión, escucha a tu cuerpo.
no minimices las señales. Espuma persistente en la orina, piernas hinchadas, fatiga sin razón, náuseas matutinas, cambios en el color de la orina, todo eso puede ser una alerta temprana. No esperes a que los síntomas sean insoportables para pedir ayuda. Sé valiente antes. Porque el verdadero valor no está en soportar, sino en prevenir. Un hombre sabio no es el que aguanta más dolor, sino el que sabe cuándo actuar para evitarlo. Estas 5 decisiones no son difíciles. No requieren dinero ni grandes sacrificios. Requieren atención. Y una nueva forma de mirarte a ti mismo, no como alguien que ya está viejo, sino como alguien que aún tiene tiempo. A veces pensamos que ya es tarde para empezar. Pero lo cierto es que si puedes ver, respirar, caminar y decidir, entonces aún estás a tiempo. Haz estas 5 cosas y tu cuerpo te lo devolverá con más energía, más claridad mental, mejor digestión, mejor descanso. Y sobre todo, con más años de vida y más vida en tus años. No lo hagas por miedo. Hazlo por respeto. Por ti. Por los tuyos. Por todo lo que aún te queda por disfrutar. En la siguiente parte, te compartiré una historia que encierra la sabiduría de generaciones enteras. Una pequeña enseñanza de los antiguos, que nos recuerda por qué prevenir no es solo una opción, es un deber. Porque quien cuida su río, nunca se queda sin agua. Cuenta una antigua historia que, en las montañas del norte de Grecia, vivía un maestro estoico al que todos acudían en busca de consejo. Era un hombre mayor, de mirada serena y palabras contadas. No hablaba por hablar, y nunca daba respuestas directas. Prefería sembrar preguntas en el corazón del otro. Un día, llegó hasta él un joven angustiado. Tenía miedo a enfermar, a perder fuerza con los años, a que su cuerpo lo traicionara. Quería saber cuál era el secreto para vivir muchos años con salud. El maestro lo escuchó en silencio. Lo miró fijamente y le dijo, «Acompáñame». Caminaron durante horas por un sendero de piedra hasta llegar a un río de agua clara, casi transparente. El sabio se sentó en la orilla y después de un largo silencio, pronunció solo una frase: «Cuida el río antes de que el agua se vuelva turbia». El joven no entendió. Pensó que era una metáfora más. Pero con el tiempo, comprendió la profundidad de aquellas palabras. El río era su cuerpo. El agua, su sangre. Y el manantial, sus riñones. Si los cuidaba, todo fluiría. Si los descuidaba, todo se enturbiaría hasta secarse. Esa enseñanza, aunque sencilla, guarda una verdad inmensa que muchos hombres olvidamos: hay que cuidar antes de que algo se rompa, no después. El verdadero sabio no es el que cura, sino el que previene. El que entiende que la fuerza no se demuestra ignorando el dolor, sino anticipándolo con humildad. Los riñones, igual que el río, trabajan en silencio. Filtran, purifican, sostienen la vida. Pero si los llenamos de residuos, sal, toxinas, químicos, falta de agua, exceso de comida procesada, llega un momento en que ya no pueden más. Y entonces el agua se vuelve turbia. La sangre se carga de impurezas. El cuerpo se envenena desde adentro. Lo que antes era energía, se convierte en cansancio. Lo que era claridad mental, se transforma en niebla. Lo que era libertad, pasa a ser dependencia de una máquina. Y lo más duro es que, cuando el río se enturbia, ya no basta con desear que vuelva a ser claro. Hay que pagar el precio de no haberlo cuidado. Y a veces ese precio es altísimo: diálisis, trasplantes, pérdida de autonomía, dolor familiar. Todo por no haber escuchado a tiempo. Por no haber bebido más agua.
por no haber comido con menos sal, por no haber ido al médico cuando el cuerpo susurraba. Porque sí, el cuerpo siempre avisa. Lo hace bajito, con señales tenues. Pero estamos tan ocupados, tan distraídos, tan convencidos de que a mí no me va a pasar, que no lo escuchamos. Ese maestro estoico no necesitó dar una lista de consejos. Bastó una imagen. Y hoy te la entrego a ti, porque tal vez sea lo único que necesites recordar: cuida tu río. Hazlo cada día. No cuando ya está sucio, sino cuando aún está claro. Bebe agua limpia. Evita lo que contamina. No esperes a que algo duela para actuar. Tu cuerpo es sabio. Tus riñones aún están contigo. Solo necesitan que tú también lo estés con ellos. Esta historia, aunque breve, puede acompañarte toda la vida. Es una brújula sencilla en medio del ruido del mundo. Cuando dudes si vale la pena dejar el pan industrial, si hace falta levantarte a tomar un vaso de agua, si debes hacerte ese análisis de sangre, recuerda el río. Pregúntate si lo estás cuidando o si lo estás dejando llenarse de barro. Y actúa. Porque el tiempo no espera. Pero mientras estés aquí, mientras puedas elegir, aún estás a tiempo de mantener el agua clara. Y si un día alguien te pregunta cuál es tu secreto para mantenerte bien a los 60, a los 70, a los 80, no necesitas dar una clase médica. Solo diles lo que aquel sabio enseñó: cuido el río, porque quiero seguir fluyendo. Ese, amigo mío, es el verdadero arte de vivir con salud y con sentido. En este punto del video, ya no se trata solo de información. Se trata de concientización. Se trata de tomar en serio las pequeñas decisiones diarias que, con el tiempo, fortalecen la salud o la destruyen silenciosamente. Hoy descubres que la insuficiencia renal no aparece de repente. Es el resultado de hábitos acumulados, señales ignoradas, años creyendo que estar saludable significa no sentir dolor. Pero ahora lo sabes. Y saber te da poder. El poder de prevenir, de cambiar, de cuidar no solo tus riñones, sino también tu dignidad, tu libertad, tu tiempo con tus seres queridos. Porque la cuestión no es envejecer, sino vivir plenamente, presente y con energía. Si este mensaje te resuena, si sientes algo moviéndose dentro de ti, no lo dejes ir. Dale me gusta a este video, suscríbete para no perderte el próximo, compártelo con un amigo o hermano que todavía crea que solo ser persistente es suficiente, y deja un comentario abajo diciendo: es tan real que duele. Tu experiencia puede inspirar a otros.